Buenas a todos, saludos en este nuevo podcast, en este nuevo ratito de historia. Hoy nos vamos a ir a la Segunda Guerra Mundial y os voy a contar una orden. Puede parecer raro, pero voy a hablar sobre la Orden 227, la llamada Orden 227, que se firmó el 28 de julio de 1942 por el entonces comisario de Defensa del Pueblo, también secretario general del Partido Comunista y, en suma, el dictador de la Unión Soviética, Joseph Stalin. Esta orden, que podría ser una más de tantas que se firmaron durante la Segunda Guerra Mundial, tenía el nombre de Ni un paso atrás, Ni Shagu Nazad. Este lema se convertiría desde ese mes de julio de 1942 hasta el final de la guerra en el lema principal de lucha de la resistencia soviética, tanto en los ejércitos regulares como en las guerrillas, los partisanos, contra los ejércitos del eje durante la llamada Gran Guerra Patria o Frente Oriental de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué se llama esta orden 227 ni un paso atrás? Podría ser una orden más de tantas que se dieron durante la Segunda Guerra Mundial, de tantos decretos, de tantas órdenes o de tantos edictos emitidos durante el estado de guerra. Bueno, era una orden muy interesante de analizar, es muy interesante, es muy curiosa, y esta orden dictaminaba que ningún comandante militar, atención al asunto porque tiene miga, ningún comandante militar tenía derecho a permitir retiradas que no hubieran sido autorizadas previamente por el alto mando. Es decir, si los alemanes o los italianos, los rumanos, los húngaros, cualquiera de los miembros del eje, te estaba rodeando, te estaba masacrando con bombas, con granadas, incluso con tanques, si el alto mando no te decía o no te ordenaba la retirada, tú tenías que aguantar hasta ser o exterminado, o rodeado, o hecho prisionero. De ahí que todo aquel que contraviniera o desobedeciera o rechazara dicha orden sería sometido de manera sumaria a un tribunal militar con un rango acorde al nivel jerárquico del acusado, obviamente. No es lo mismo acusar a un sargento que a un general, ¿de acuerdo? También esta orden, entre los diversos elementos que emitía o que explicaba o que narraba, cada frente del Ejército Rojo, es decir, cada sector de combate, debía constituir entre 1 y 3 batallones penales. ¿Qué son los batallones penales? Bueno, pues son unidades militares compuestas de soldados acusados de tener problemas de disciplina, los cuales eran enviados a las secciones más peligrosas en la línea de frente. Es decir, los que le han pegado a un oficial, los que han querido desertar, los que se suelen emborrachar, los que se suelen drogar, los que, en fin, todo aquel que no esté dentro de la lógica y del militarismo más puro, ¿de acuerdo? Tenemos que tener en cuenta que cada frente tenía que organizar compañías penales no solo para soldados, también para suboficiales. También había oficiales prisioneros, es decir, casi todo el mundo podía caer prisionero, pero claro, el tratamiento no era el mismo. Como ejemplo, tenemos que decir que entre el año 42, que se firmó la orden, y el 45, casi medio millón de militares serían asignados a batallones penales. También hay que ver la psicología, también hay que ver que las personas sufren estrés postraumático, bueno, estrés de combate, que se desesperan, que intentan desertar, que en las primeras fases de la guerra los alemanes eran muy superiores, entonces, bueno, para el año 42 todavía había peligro de que el frente se colapsara, por lo cual había que tener en cuenta que cada persona tiene su historia y cada historia tiene sus circunstancias, da igual que tú seas un capitán, un comandante, un sargento y que esté en diversos lugares del frente. Tu historia puede ser comprendida por uno e incomprendida por otro en este caso. La orden también comprendía que cada ejército del Ejército Rojo, es decir, el quinto ejército, el séptimo ejército, recordemos que los grupos de ejército se componen de, por ejemplo, vamos a poner para no liarnos mucho, 3 cuerpos de ejército, ¿vale? Un cuerpo de ejército se compone de 3, 4 divisiones. Bueno, pongamos que se componen de 3 divisiones. Si tenemos 3 cuerpos de ejército, tenemos 9 divisiones, ¿de acuerdo? Esos 3 cuerpos de ejército, esas 9 divisiones forman un grupo de ejército, el 1, el 2, el 3, ¿vale? Pues bueno, cada ejército, el Ejército Rojo, supongo yo que sería cada grupo de ejército, aunque cada cuerpo de ejército también lo podría hacer. Tenía que crear destacamentos de bloqueo. ¿Esto qué es? Si habéis visto la película Enemigo a las puertas,
del año 2003 con Jude Law y Ed Harris son esos soldados que se ponen en retaguardia con una ametralladora pesada normalmente, que cuando los soldados rusos, los soldados soviéticos son rechazados en el asalto alemán, pues tienen orden de disparar a oficiales, suboficiales, soldados, a todo el que retroceda para que vuelvan al combate o ejecutarlos por cobarde. De ahí la orden también, ni un paso atrás, ¿vale? Vigilar que las tropas al frente no retrocedan y en caso de que lo hicieran, disparar a los llamados cobardes. Como ejemplo, bueno, pues en los primeros 2 meses, es decir, si se emitió en julio, agosto y septiembre del 42, más de 1000 efectivos serían fusilados por destacamentos de bloqueo. No fusilados, sino, bueno, ametrallados, disparados, no el fusilamiento clásico. Y en torno a unos 130.000 serían enviados a los batallones penales, imaginaros, en el año 42, que parece que los alemanes flaquean, no, los alemanes todavía, los alemanes todavía tenían fuerza y hasta el año 43, febrero del 43, tras la derrota de Stalingrado y toda la sucesión de operaciones militares en la zona, seguían siendo muy fuertes, por lo cual ahí entra también el número de elevados de desertores. La orden no me la he leído, yo sé de qué trata, pero no la he leído entera, por lo cual no sé si viene dentro de lo que es la orden, se apela o se habla de los llamados Hiwis, Hiwis. Los Hiwis son los soldados soviéticos que se pasan a los alemanes, ya sea para combatir, ya sea como informantes, ya sea como espías. Supongo yo que también tendrían la pena de muerte o de fusilamiento. Obviamente los soviéticos no tenían miramiento como casi ningún bando, lógicamente, casi ningún país, con los espías y mucho menos con los soldados que combaten con el enemigo, ¿de acuerdo? Cabe decir, que en el preámbulo de la orden estaba escrito que estas 2 medidas que os he comentado habían sido implementadas con éxito por los alemanes en su retirada de invierno. Se desconoce el número de alemanes que sufrieron esta pena. Es verdad que los alemanes también podían ser arrestados, tenían sus prisiones militares, pero eso de poner ametralladoras en la retaguardia para disparar a los alemanes no me suena. Lo que sí me suena y lo que sí he leído y lo que sí os puedo decir es que los alemanes eran excesivamente duros, como los soviéticos, en la disciplina militar. No tanto quizá como los británicos y los norteamericanos, por lo cual eran muy rígidos. De hecho, las SS rara vez se retiraban y junto con el Ejército Rojo eran los únicos que no tomaban prisioneros. La obligación de los ejércitos de mantener compañías de bloqueo sería anulada apenas 3 meses después de su entrada en vigor, en torno a finales de octubre del año 42. Su propósito era estimular la moral del Ejército Rojo, pero tendría un efecto perjudicial en líneas generales y muchos comandantes no la acataban y consideraban que destinar tropas a unidades de bloqueo constituía un derroche de recursos. Así, pues en el mes de octubre del año 42 la orden quedó suspendida y el 20 de noviembre del 44 los destacamentos de bloqueo fueron oficialmente disueltos. Esto se puede unir al lema que se ve en una pancarta en Madrid, ¿vale? Del bando republicano durante la batalla de Madrid, que es el no pasarán, ¿de acuerdo? Ese lema que empleó Dolores Ibárruri en la Pasionaria y cuya expresión se tomó de un cartel que se realizó para el bando republicano por el pintor gaditano Ramón Pujol, ¿vale? El no pasarán. ¿Qué ocurre? Que bueno, ya para noviembre del 44, hombre, la guerra no es que estuviera ganada, pero bueno, prácticamente los alemanes estaban ya en retirada y en noviembre del 44 casi en la línea del frente era la propia Alemania, por lo cual no había necesidad de poner ametralladoras detrás ni fusilar a los cobardes, porque el Ejército Rojo ya avanzaba como una bestia, avanzaban como un rodillo hasta Berlín. Vale, eran los alemanes quizás los que tendrían que poner esos destacamentos. Las Gestapo, ¿verdad?, que ahorcaba a los cobardes, las SS, pero no me suena a mí o por lo menos no hay en la historia de poner ametralladoras ni piquetes de fusilamiento detrás por si los alemanes no retrocedían. Por si los alemanes retrocedían. Tenemos que tener en cuenta que dentro del bando alemán había muchos que eran también húngaros, rumanos, italianos, habían también rusos que se habían pasado al otro bando, eslavos, en fin, incluso había españoles en la llamada División Azul, ¿de acuerdo? Así que bueno, este es el lema.
Hay estampillas, podéis encontrar en internet la reproducción de la orden, del comunicado, hay estampillas, hay sellos, por supuesto. Esto estaba en el ejército regular implementado, la guerrilla y los partisanos bastante tenían con luchar tras las líneas enemigas, muchos de ellos eran miembros del ejército regular soviético, por lo cual a ellos no se les administró esa justicia porque además no se les podía encontrar, estaban dispersos por ahí y no estaban sujetos a una disciplina militar. Además, los partisanos y los guerrilleros tenían otra madera, eran muchos especialistas en guerrilla, por lo cual esa gente no iban a retroceder, esos hacían retroceder a los alemanes y se movían por todo el territorio, era muy diferente al ejército regular soviético. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, espero que os haya gustado este pequeño comentario sobre esta orden que se cumple ahora a finales de julio, pero del año 42, fue cuando se firmó, ¿vale? Hace efeméride. Y nada, nos vemos en la próxima entrega. Cuídense, viajen, disfruten y sobre todo expriman la vida. Hasta la próxima.